Corría el año 1960 cuando en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se enfrentaron el candidato republicano Richard Nixon y el demócrata John Fitzgerald Kennedy. El resultado de las votaciones fue una clara victoria de Nixon, pero Kennedy se había esforzado por perpetrar un fraude que le permitiera llegar a la Casa Blanca. Así, en Illinois, con ayuda de la mafia y de la corrupta maquinaria demócrata encabezada por Richard Daley, el alcalde de Chicago, se produjo un fraude electoral que favoreció a Kennedy y le entregó los compromisarios del Estado. Los republicanos llevaban semanas advirtiendo de que el fraude tendría lugar, pero esa circunstancia no cambió el resultado final. De manera bien reveladora, el día después de las elecciones, Kennedy comentó a Ben Bradley, amigo suyo y futuro editor del Washington Post, que efectivamente Daley le había conseguido Illinois gracias a un fraude electoral. A pesar de ser consciente del fraude, el candidato republicano Richard Nixon concedió la victoria a Kennedy y lo hizo apelando a un principio de responsabilidad, el de que la nación no podía estar esperando durante días el resultado de las elecciones. El fraude electoral de los demócratas tendría enormes y variadas consecuencias históricas. Por primera vez, un católico llegaría a la Casa Blanca. Por primera vez, el mundo se encontraría al borde de una guerra nuclear. Y una vez más, la vida del presidente de Estados Unidos sería segada en un magnicidio que a día de hoy sigue sin esclarecerse de manera total. Ayer se celebraron en Estados Unidos las elecciones que enfrentaron por la presidencia a Donald Trump y a Joe Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ayer se celebraron las elecciones que enfrentaban a Donald Trump y a Joe Biden. Las elecciones se vieron precedidas por una masiva labor mediática que insistía en la innegable y aplastante victoria de Biden y además fueron precedidas también por crecientes sospechas de fraude electoral que los demócratas perpetrarían, por ejemplo, alterando la ley de voto por correo en estados como Pensilvania. Segundo, como era de esperar y en contra de lo que anunciaban los medios y al igual que sucedió en el año 2016, las elecciones las ganó Donald Trump. Tercero, la victoria de Trump significaba la derrota de la coalición propuesta por Biden y Harris, que tenía que sustentarse teóricamente sobre el voto de negros, hispanos, católicos, que desearían que llegara a la Casa Blanca el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, feministas y consumidores de droga. Cuarto, ciertamente la mayoría del voto de los negros, de los hispanos y de los católicos, y es posible que de las feministas y los consumidores de marihuana, fue a parar a Biden. Sin embargo, ninguno de esos votos fue monolítico ni total. Quinto, ciertamente los hispanos proporcionaron la victoria a Biden en estados como Arizona, Nuevo México y California, pero los escapados de países socialistas como Cuba o Venezuela votaron por Trump ante el riesgo de que Estados Unidos avanzara en esa dirección. Sexto, de manera semejante, hubo negros que prefirieron votar a Trump agradecidos por su política económica y lo mismo puede decirse de muchos católicos que se manifestaron en posiciones pro vida y pro familia e inquietos por las posiciones del Partido Demócrata en estos temas. Séptimo, a ese cuarteamiento de la coalición demócrata se sumó el voto favorable a Trump de sectores muy concretos de la población. Octavo, así, el Bible Belt, formado mayoritariamente por evangélicos, votó por Trump en bloque. Noveno, fue también el caso de los estados del Medio Oeste de amplia mayoría protestante, como las dos Dakotas, Nebraska, Kansas, Wyoming, Idaho o Montana. Décimo, en la misma línea votó a favor de Trump Utah, el estado mayoritariamente mormón de los Estados Unidos. Undécimo, al voto a Trump se sumaron estados que se habrían visto muy perjudicados por la política económica de Biden y que los demócratas insistieron en seguir reclamando, como Ohio, Pensilvania o Texas. Duodécimo, en su conjunto, Biden obtuvo mayoritariamente el voto negro, el hispano, el feminista, el intervencionista, el globalista y el de izquierdas, mientras que Trump se hizo con el voto blanco, el protestante, el conservador, el defensor de la vida y de la familia, el partidario del libre mercado y el patriota.
13º. Por Biden votaron los partidarios de las subidas de impuestos, del aumento del gasto público y de estrechar lazos con China. Por Trump, los que deseaban impuestos bajos, control del gasto público y que se frene el expansionismo chino. 14º. Por Biden votaron los que ansían dividir la sociedad en términos de raza y clase. Por Trump, los que ansían la ley y el orden. 15º. Por Biden votaron los que desean facilitar la invasión de Estados Unidos por los inmigrantes ilegales. Por Trump, los que consideran que la inmigración tiene que someterse a reglas y no perjudicar nunca a la nación de acogida. 16º. Por Biden votaron los partidarios de la agenda globalista. Por Trump, los patriotas que desean que su nación no solo sea grande, sino que continúe dirigiendo el mundo libre. 17º. A pesar de la claridad de los resultados, Joe Biden, claramente deteriorado, compareció ante sus seguidores negándose a reconocer la victoria de Trump e instándoles a aguantar y tener fe en la idea de que ganaría las elecciones sobre la base de estados como Pensilvania. Y 18º, la acción de Biden provocó la salida del presidente Trump, que acusó de fraude a los demócratas y anunció que recurriría a los tribunales para evitar que le robaran las elecciones. Las elecciones celebradas ayer en Estados Unidos tienen una enorme relevancia histórica no solo para esa nación, sino para el resto del planeta. Con un foro de Davos que anuncia para inicios del año que viene que de aquí a 2030 no tendremos nada y seremos felices. Más de 1.000 millones de inmigrantes se lanzarán sobre Occidente. La carne se convertirá en un artículo apenas consumido en la alimentación y Estados Unidos dejará de ser la primera potencia mundial. Quien ocupe la Casa Blanca resulta esencial. Si Biden, finalmente gracias al fraude que el Partido Demócrata lleva cocinando desde hace meses, consigue convertirse en el próximo presidente, el futuro aparecerá con colores sombríos. Estados Unidos dejará de ser el garante de la libertad en el mundo. China se convertirá en la primera potencia mundial. Occidente se verá anegado por la inmigración ilegal. La pobreza devorará a las clases medias y la agenda globalista avanzará pisando el acelerador en una dirección que puede verse lo mismo en las referencias al gran reseteo del Foro de Davos que en el contenido de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, un personaje, por cierto, que lleva años manifestando su animadversión contra Donald Trump. Si el triunfo de Donald Trump es reconocido y se mantiene otro mandato en la presidencia, Estados Unidos prolongará su hegemonía al menos 4 años. China se verá frenada en mayor o menor medida. La inmigración ilegal será contenida en las fronteras de Estados Unidos. Las clases medias americanas seguirán prosperando y la agenda globalista se verá frenada al menos durante su segundo mandato. La cábala secreta, a la que se refirió expresamente en sus memorias David Rockefeller, hará lo mismo que en su día hizo la mafia en favor de Kennedy. Por todos los medios a su alcance, presionará en los próximos días mediática, política, institucional y violentamente para que el fraude lleve a Biden a la Casa Blanca y Trump se vea apartado de ejercer un segundo mandato. El futuro de los próximos años estará más que determinado porque logre o no logre conseguirlo. En medio de esa situación, si son ustedes creyentes, dirijan sus oraciones a Dios para que se apiade de todos nosotros. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros que en parte han ido a todos esos incompetentes que pronosticaban un triunfo aplastante con multitud de puntos de diferencia de Biden sobre Trump. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.